Voy a hablar aquí sobre las diferencias radicales entre Pierre Hadot y Michel Foucault. Siendo trayectorias paralelas, tanto a nivel biográfico como a nivel filosófico, trayectorias paralelas que parece que nunca podían coincidir o encontrarse, sí que hay un momento, estamos hablando de principios de los 80, en que Michel Foucault se interesa por los trabajos de Pierre Hadot. Michel Foucault se interesa por los trabajos de Pierre Hadot a partir de un cierto giro, aunque no quiera llamarlo así, dentro de su trayectoria, que consiste en pensar, contemplar la posibilidad de la construcción de un sujeto ético como práctica de libertad. Michel Foucault siempre había planteado la resistencia frente al poder para que no se convirtiera en dominio. Siempre decía que en un poder, cuando se da un poder, que para él es una relación, siempre se produce un contrapoder o se tiene que producir un contrapoder, porque si no esta relación de poder se convierte en una relación de dominio que sujeta completamente al otro. Foucault plantea, por tanto, que hay y ha de haber una resistencia frente al poder para que no sea dominio, para que no sea una sujeción, una sumisión a los dispositivos de saber y de poder imperantes en una determinada sociedad. Por lo tanto, hay una resistencia, debe haber para Foucault una resistencia individual, una resistencia colectiva. Pero es a partir de las reflexiones que va haciendo a finales de los 70 que le llevan también a interesarse por épocas como la filosofía antigua o principios del cristianismo, que nunca se había interesado. Siempre había trabajado la época de los inicios de la modernidad o el desarrollo de la propia modernidad. Y al plantearse el tema del sujeto, el tema de la verdad, pues, como he dicho antes, Foucault considera que hay cierto margen para estas prácticas de libertad en las que se puede construir un sujeto ético, es decir, en la cual el sujeto no únicamente está sujetado, sino que tiene la posibilidad de construirse. Construirse y no descubrirse, porque para Foucault no hay nada, un alma, no hay una esencia que tengamos que descubrir frente a todos estos dispositivos que nos normalizan, sino que desde nuestra experiencia podemos construir, digamos, algo diferente, podemos inventar, podríamos decir, algo diferente, ¿no? Y esto le lleva a Foucault a interesarse por las escuelas antiguas, sobre todo por las alejandrino-romanas, porque son escuelas que plantean modos de vida alternativos a las convenciones sociales, a los dispositivos imperantes. Y esto le lleva a interesarse por Pierre Hadot, que plantea que la filosofía, sobre todo la filosofía antigua, y Pierre Hadot se centra mucho en estas escuelas, sobre todo en el estoicismo. Estas filosofías son una forma de vida, son lo que llama un ejercicio espiritual, son prácticas conscientes y voluntarias que tienen una función transformadora, es decir, que hacen que los que entran a formar parte de estas escuelas vivan de otra manera, tengan una vida más verdadera. Y al mismo tiempo los estudios que hace Pierre Hadot, incluso también su mujer, Gertrude Hadot, de estas escuelas, de Marco Aurelio, de Séneca, de Epicteto, le interesan mucho. Al mismo tiempo, Foucault, que es titular de la institución, digamos, filosófica más prestigiosa de Francia, Collège de France, propone a Pierre Hadot como alternativa a una vacante que aparece de historia del pensamiento antiguo, ¿no? Y
mismo le planteará a Dot esta posibilidad, se encontrarán 2 o 3 veces, son encuentros cordiales, pero sin discusiones, digamos, de fondo, algunas preguntas de Foucault sobre algún autor que Dot ha trabajado, ¿no? Bien, en el curso que da el año 81-82, la hermenéutica del sujeto, es donde se pondrá más de manifiesto esta influencia de Adot, incluso el planteamiento de Adot, el término de Adot de la filosofía como ejercicio espiritual, ¿no? Por lo tanto, aquí Adot estará muy presente, también las conferencias que da sobre las tecnologías del yo y algunos otros escritos, ¿no? Por esta época. 81, 82. Como sabemos, Foucault muere prematuramente, trágicamente, muy joven, a los 56 años, de SIDA, una muerte imprevista, y la obra de Foucault queda, por lo tanto, con todas estas temáticas abiertas. Aunque también es cierto que Foucault plantea desde siempre su trabajo como algo que está en permanente transformación y experimentación, no como una obra acabada. Bien, frente a esto, Pierre Hadot, que ha leído los textos de Foucault, al que convocan, por ejemplo, para un congreso en el cual se quiere recordar y se quiere exponer diferentes aspectos de la época de la muerte después de la muerte de Foucault, de sus trabajos, de su filosofía, en los que participa también Pierre Hadot, ¿no? Y Pierre Hadot se siente interpelado a que desde el respeto, esto siempre lo deja muy claro, y ante la imposibilidad de un debate que para él hubiera sido muy fecundo con Foucault, Hadot señala las diferencias, y justamente en uno de sus 3 libros más importantes, los de Hadot, junto con La ciudadela interior, y que es la filosofía antigua, que es el conjunto de artículos que se llama Ejercicios espirituales y filosofía antigua, en las reediciones incorpora 2 artículos, uno basado en lo que dice en esta conferencia, en los cuales quiere expresar los acuerdos y desacuerdos con Michel Foucault. Bien, independientemente, digamos, de los acuerdos, que son acuerdos de entender la filosofía como algo transformador, del interés por estas escuelas, de marcar, digamos, la diferencia también de épocas, que se trata de aprender algo desde otro momento, no, por supuesto, intentar repetir ni volver a lo que decían los antiguos. Todo esto que señalan los dos y que son elementos de coincidencia, hace que Hadot marque de una manera muy clara, se sienta, digamos, obligado a marcar las diferencias que tiene con estos escritos de Foucault, ¿no? ¿Y qué plantea? Aparte de cuestiones secundarias, como por ejemplo la crítica que puede hacer Hadot a la falta, digamos, de conocimiento directo de estos textos antiguos, porque Foucault no conoce suficientemente el latín, no conoce suficientemente el griego, incluso dice que a veces puede utilizar traducciones que no son las mismas. Todo esto frente al rigor filológico de Hadot, ¿no? También cosas, digamos, puntuales, como por ejemplo el papel de Descartes, que para Hadot será un ejemplo de continuidad en la filosofía moderna, de la filosofía como ejercicio espiritual, como forma de vida, como se pone de manifiesto en sus meditaciones, mientras que para Foucault lo que señala justamente Descartes es que para filosofar, para acceder a la verdad, no hay que hacer una transformación espiritual, sino que hace falta un método,
y este método es un método que no tiene nada que ver con la transformación del sujeto. Bien, pero todo esto, como digo, son cosas que me parecen secundarias. Pero lo que sí marca, digamos, a Dot es una diferencia importante, que es que Foucault entiende este trabajo ético, este trabajo de transformación desde estas escuelas, sobre todo desde el estoicismo, porque como bien señala Pierre Hadot, con asombro, la escuela que podría ser más aprovechable, digamos, para el planteamiento de Foucault sería el epicureísmo, por el planteamiento que hace Foucault de una cierta ética del placer y sobre todo porque el epicureísmo también señala menos, digamos, lo que sería esta conformidad con la lógica del cosmos, ¿no? Este deber al que, según Hadot, nos interpelan los estoicos, ¿no? Pero bueno, lo que critica, digamos, básicamente, radicalmente, digamos, a Foucault es que plantea una estética de la existencia, es decir, que plantee que todas estas escuelas de lo que podemos aprender es cómo construir una subjetividad propia, porque para Hadot justamente lo que plantean estas escuelas es trascender, ir más allá, digamos, del sujeto, del uno mismo, para estar abierto a los otros, para estar abierto al cosmos, ¿no? Bien, esta sería una primera crítica muy, muy importante y radical. Es decir, sí que lo que quiere hacer Foucault es una ética desde la singularidad y lo que quiere hacer Hadot es una apertura a la universalidad de la humanidad y del propio cosmos, ¿no? Pero incluso más aquí, más allá, podemos plantear, y planteo, que me parece interesante, la propia manera de que entienden la filosofía. Hadot entiende la filosofía como una forma de vida. El discurso filosófico es transformador porque nos prepara para la vida filosófica. La vida filosófica es trascender estos límites y para él esto es lo que conlleva cualquier escuela filosófica. Es decir, cualquier escuela filosófica con sus diferencias nos plantean trascender nuestra propia singularidad para abrirnos a algo mucho más amplio que es la humanidad, el cosmos, ¿no? Por lo tanto, la filosofía es una forma de vida. La filosofía es la forma de vida del filósofo. El filósofo es el que se ha transformado a través de una manera, de una conversión para Hadot, ¿no? De una manera nueva de ver el mundo, de pensar el mundo, de actuar en el mundo, que es una manera que trasciende la propia subjetividad y la propia singularidad, que, bueno, de alguna manera Hadot identifica con el egoísmo, ¿no? Con la parcialidad del ego, con lo que llama el yo inferior, ¿no? Pero también hay que decir entonces que la filosofía no es para Foucault una forma de vida. La filosofía para Foucault tiene un sentido crítico. La filosofía lo que hace es problematizar estos dispositivos de saber, de poder, para abrir nuevos horizontes, para otras formas de vida alternativas. Pero estas formas de vida alternativas no las plantea la filosofía. O sea, la filosofía abre el horizonte para que cada cual de manera singular pueda seguir su camino. Por lo tanto, tiene una función crítica y no es una forma de vida. La forma de vida es lo que posibilita, digamos, la filosofía en su función crítica, en su ontología del presente, ontología crítica del presente que defiende Foucault.